Y a partir de este momento transmite LS82 Televisión Canal 7, ATC Sociedad Anónima, juntamente con todas las emisoras que integran el Servicio Oficial de Radiodifusión del país, directamente desde el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, con motivo de llevarse a cabo la firma de la Declaración de Chapultepec por parte del señor Presidente de la Nación, doctor Carlos Saúl Menem, a quien acompañan el señor Presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, don Raúl Kreiselburg, el señor Director de Estado de Sao Paulo, Brasil, señor Julio Mezquita, el señor Director del Semanario Búsqueda de Montevideo, Uruguay, don Danilo Arbilla, el doctor Bartolomé Mitre, director del diario La Nación, Buenos Aires, Argentina, y vicepresidente del Comité de Libertad de Expresión de la CIP, como así también el actual presidente de Freedom, señor Robert Hardy, señor Scott Schurz, editor del diario Herald Times, la presencia del señor secretario de Medios de Comunicación de la Presidencia de la Nación, don Raúl Brusaco, autoridades nacionales, señor jefe de la Casa Militar, señores representantes del sector empresarial, de la prensa nacional e internacional, invitados especiales, señoras, señores. La Declaración de Chapultepec es el producto de la histórica Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión celebrada en el Castillo de Chapultepec en la Ciudad de México. Esta conferencia de 1994, que congregó a respetados líderes políticos, escritores, académicos, abogados, constitucionalistas y directores de periódicos de toda América, fue el resultado de más de un año de trabajo en el que se examinaron los desafíos y presiones sobre la libertad de expresión y la libertad de prensa en las democracias del hemisferio. La declaración contiene 10 principios fundamentales necesarios para que una prensa libre cumpla su papel esencial en la democracia. Javier Pérez de Cuéllar, el distinguido ex secretario general de las Naciones Unidas, fue quien presidió la conferencia. La declaración ha sido suscripta y endosada por jefes de Estado, prominentes líderes y ciudadanos americanos, tanto del norte como del sur. Vamos a dar lectura entonces a los 10 principios fundamentales. 1. No hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. El ejercicio de esta no es una concesión de las autoridades, es un derecho inalienable del pueblo. 2. Toda persona tiene el derecho a buscar y recibir información, expresar opiniones y divulgarlas libremente. Nadie puede restringir o negar estos derechos. 3. Las autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a disposición de los ciudadanos en forma oportuna y equitativa la información generada por el sector público. No podrá obligarse a ningún periodista a revelar sus fuentes de información. 4. El asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad. 5. La censura previa, las restricciones a la circulación de los medios o a la divulgación de sus mensajes, la imposición arbitraria de información, la creación de obstáculos al libre flujo informativo y las limitaciones al libre ejercicio y movilización de los periodistas se oponen directamente a la libertad de prensa. 6. Los medios de comunicación y los periodistas no deben ser objeto de discriminaciones o favores en razón de lo que escriban o digan. 7. Las políticas arancelarias y cambiarias, las licencias para la importación de papel o equipo periodístico, el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión y la concesión o supresión de publicidad estatal no deben aplicarse para premiar o castigar a medios o periodistas. 8. El carácter colegiado de periodistas, su incorporación a asociaciones profesionales o gremiales y la afiliación de los medios de comunicación a cámaras empresariales deben ser estrictamente voluntarios. 9. La credibilidad de la prensa está ligada al compromiso con la verdad,
a la búsqueda de precisión, imparcialidad y equidad y a la clara diferenciación entre los mensajes periodísticos y los comerciales. El logro de estos fines y la observancia de los valores éticos y profesionales no deben ser impuestos. Son responsabilidad exclusiva de periodistas y medios. En una sociedad libre, la opinión pública premia o castiga. 10. Ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público. Habiendo dado lectura a estos 10 principios, a continuación procederá a la firma el señor presidente de la Nación, doctor Carlos Saúl Menem. Seguidamente hará uso de la palabra el señor presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, don Raúl Kreiselburg. Señor Presidente de la República, señoras y señores, estimados colegas, ante la noticia de que el señor Presidente de la República Argentina resolvió firmar la Declaración de Chapultepec, la Sociedad Interamericana de Prensa integró una delegación en representación de los más de 1.300 periódicos que la componen para acompañar al señor Presidente en tan importante acto. En ese carácter están aquí Robert Hardy, Scott Schulz, Julio Mezquita, Bartolomé Mitre, Danilo Arbilla y otros miembros argentinos de la Sociedad Interamericana de Prensa, como también colegas que han adherido a la declaración. El preámbulo y los principios enunciados en la Declaración de Chapultepec son el contenido de una centenaria lucha de los pueblos del mundo por la libertad de expresión, y su formulación y redacción se debe a líderes políticos, escritores, constitucionalistas, académicos y editores de diarios que participaron en la histórica conferencia hemisférica sobre libertad de expresión que se llevó a cabo en Chapultepec. En las grandes batallas que se dieron en el continente por la vigencia del sistema democrático, reconquistar la libertad de expresión fue un objetivo de los más diferentes y contradictorios sectores. Hoy, cuando parece al fin posible que los pueblos de América Latina gocemos de la vigencia de los derechos políticos, parece redundante subrayar que en lo profundo de toda transformación económica y política se encuentra la libertad de expresión o de prensa. Los diarios, revistas, estaciones de radio y televisión independientes son una palanca fundamental para producir los cambios que promueven el bienestar y protejan la libertad sin conflictos violentos. El acceso a la información y el derecho de todos los habitantes a difundir la información, así como también el punto de vista o la opinión de cada uno, está en la esencia del control ciudadano que la democracia exige. En definitiva, no hace falta explicar ni prologar la Declaración de Chapultepec porque ella habla por sí misma. Señor Presidente de la República Argentina, para la Sociedad Interamericana de Prensa es un honor que usted firme este documento, aunque usted haya expresado que lo sentía como una obligación. La Argentina, como todo el continente, ha sido el escenario de grandes luchas por la libertad de prensa en las que la Sociedad Interamericana de Prensa pudo acompañar a los pueblos, a los periodistas y a los diarios. Ojalá que con decisión para apoyar los cambios económicos y sociales que nuestras naciones exigen, tengamos la madurez para llevarlos a cabo de la única manera posible, en democracia y con la más absoluta libertad de prensa, con el debate y la polémica, a veces áspera, que posibilitan los diarios, estaciones de radio y televisión independientes. Ellos garantizan la participación de toda la ciudadanía, que es la premisa inicial para construir la grandeza y la democracia en nuestras naciones. Seguidamente hará uso de la palabra el señor presidente de la Nación, doctor Carlos Saúl Menem.
Señor presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, doctor Raúl Kreisenburg, señor director del Estado de Sao Paulo, Brasil, señor Julio Mesquita, señor Danilo Arvilla, director del semanario Búsqueda de Montevideo, Uruguay, doctor Bartolomé Mitre, director del diario La Nación, Buenos Aires, República Argentina, señor Robert Hardy, actual presidente de Freedom Communication Incorporated, con sede en California, grupo que tiene 26 diarios, 30 semanarios, 5 estaciones de televisión y 2 revistas. Señor Scott Schurz, editor del diario The Herald Times. Señor secretario de Prensa, Raúl Bursaco. Señores empresarios de medios, señores periodistas, amigos todos. La firma de la Declaración de Chapultepec, adoptada por la Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión, no ha sido para nosotros una decisión, sino una lógica consecuencia de nuestra visión política respecto de la comunicación social. Desde el inicio de nuestro gobierno, cuando una de las primeras medidas fue privatizar las radios y los canales de televisión en manos del Estado, demostramos con hechos nuestro respeto y nuestra convicción por la libertad de expresión. Respecto a este tema, hay que dejar bien en claro que cuando nosotros sostenemos que aceptamos como una obligación a cumplir en lo que hace a la libertad de prensa, lo realizamos teniendo en cuenta un mandato constitucional. Todos los hombres en cualquier sociedad organizada tienen derechos y obligaciones. Y la obligación emergente de ese mandato constitucional, de esta Constitución que actualmente nos rige, y es un mandato que se va a prolongar y trascender con la Constitución en vías de reforma, es evidentemente una obligación, y ha de ser una obligación para este gobierno y, por supuesto, los gobiernos que vendrán con posterioridad. Esta libertad de expresión, de respeto y convicción no se alteraron ni se alterarán, pues entendemos que no hay democracia sin una prensa libre. Ascribimos de corazón a la frase de Thomas Jefferson respecto de que es preferible la libertad de prensa sin gobierno que el gobierno sin libertad de prensa, y probamos nuestra fe al respecto aceptando sin censura de ninguna clase las críticas más duras y mordaces que haya recibido presidente alguno en la República Argentina. Las puertas de la información siempre estuvieron abiertas, y si hemos tenido roces y en algunos casos encontronazos con la prensa, ha sido más por exceso que por falta de información. La Declaración de Chapultepec, redactada en México el 11 de marzo de 1994, es por lo tanto para nosotros una consecuencia lógica, apoyada en el deseo de que esta libertad de prensa y expresión que hoy vive la Argentina sea igual en todos los países de América y en todos los países del mundo, como garantía fundamental
para los derechos humanos. Y digo que es una garantía fundamental porque la libertad de prensa es incompatible con el totalitarismo de cualquier signo. Donde hay libertad de prensa no hay totalitarismo y donde hay totalitarismo no hay libertad de prensa. Recuerdo en este momento algo que circuló, una suerte de humorada muy famosa ya por la década del 60, cuando todavía existía la Guerra Fría, cuando el muro de Berlín estaba en pleno apogeo. En una reunión de periodistas, un periodista norteamericano se encontró con un colega de la Unión Soviética y le decía el norteamericano al periodista de la Unión Soviética que en su país había tanta libertad de prensa que él podía escribir lo que quisiera sobre el presidente Kennedy. El ruso, mirándolo muy tranquilo, le contestó: en mi país hay la misma libertad de prensa, ya que yo también puedo escribir cualquier cosa sobre el presidente Kennedy. Los totalitarismos nunca pueden tolerar la libertad de expresión, pues ello implica tolerar la crítica. Y por lo general la historia nos ha mostrado que son más proclives a la autocrítica, que siempre llega más tarde y más tamizada. Esta declaración de Chapultepec que hoy firmamos tiene puntos de una enorme trascendencia para el libre ejercicio de la profesión de periodista, como por ejemplo que nadie podrá obligar a un periodista a revelar sus fuentes de información, que nadie puede restringir o negar los derechos a buscar y recibir información, que no puede haber ningún tipo de censura previa, que no puede haber colegiación obligatoria, que no puede coartarse la libertad de expresión por medio de políticas arancelarias o de control de papel o publicidad. Pero también esta declaración señala, entre otras, que la credibilidad de la prensa está ligada al compromiso con la verdad. En este punto quisiera hacer una reflexión. Como lo hemos señalado, el gobierno adhiere absolutamente a la libertad de expresión y por eso la firma de esta declaración y se opone a cualquier regulación de la libertad de prensa, pero desearía como contrapartida algo similar. La libertad de prensa da al periodista, da a los medios de comunicación un arma fenomenal, de enorme poder. Bien utilizada, es una base fundamental e irreemplazable para el funcionamiento de la democracia y el equilibrio de los poderes republicanos. Es un contrapeso a los excesos y un canal inigualable de contacto con la opinión pública, un termómetro de la sociedad y una garantía para la libertad. Pero mal utilizada irresponsablemente o con fines menores, puede servir para causar daños irreparables a personas e instituciones, puede ayudar a deformar la verdad y hasta puede poner en peligro al propio sistema. Yo lo he manifestado en otras oportunidades y viene muy a cuento una famosa polémica a través de cartas entre don Domingo Sarmiento, Faustino Sarmiento, y Alberdi. Ustedes saben muy bien que Sarmiento era un crítico asiduo, ya no tan solo de lo que llevaba a cabo Alberdi, de los escritos de Alberdi, era una polémica muy dura, sino que también se metía con su persona. Saben también, porque lo hemos leído y sabemos, que Alberdi era una figura muy endeble, daba la sensación de debilidad y no muy apuesta que digamos. Y ahí también Sarmiento
centraba sus críticas. Y en una de esas cartas le decía Alberdi, Juan Bautista Alberdi, a don Domingo Faustino Sarmiento, que la libertad de prensa era buena, que era excelente, pero que cuando la libertad de prensa se utilizaba mal, cuando la libertad de prensa, por ejemplo, se la utilizaba como una escalera para trepar a la vida privada de las personas, dejaba de ser libertad de prensa para convertirse en dictadura de prensa. Y es esto lo que debemos cuidar quienes estamos en este métier. Yo algún día dejaré de ser presidente y me tendré que volver a la actividad privada. Y lo menos que pretendemos es de que siga vigente la democracia, que siga profundizándose la libertad y que podamos devolverle a Argentina en este marco el lugar que supo tener en otras etapas de su vida institucional a partir de su organización o reorganización en el marco de lo institucional con la Constitución de 1853. Por eso, con un gobierno que no se mete, con un Estado que no interviene, es esencial que los propios hombres de prensa, los propios medios de comunicación, sean conscientes de su responsabilidad y sean sus propios jueces a la hora de opinar. Nada mejor que la libertad bien utilizada para cuidar a la libertad. Y yo quisiera concluir este acto, este breve acto, pero que marca evidentemente un hito histórico en todo lo que hace a la libertad de expresión en la República Argentina y con toda seguridad en otros países de América Latina y del mundo, en este continente americano y del mundo. No quiero concluir estas palabras sin antes desearle a los periodistas en su día, en el día de mañana, toda suerte de prosperidad, esa prosperidad que se merecen, y los quiero instar a superarse cada vez más en beneficio propio y en beneficio de nuestra comunidad. Yo diría que una de las formas de adherir a la libertad de prensa, pero dentro de ese contexto, al periodismo, a los periodistas, es esta firma del Acta de Chapultepec. Los quiero felicitar muy sinceramente e invitarlos a quienes participan de esta ceremonia a levantar bien en alto y con mano firme y decidida estos principios que deben convertirse en verdaderas banderas de lucha para preservar a la democracia, a la libertad y a todo lo que ello significa en el contexto continental y en el contexto mundial. Felicitaciones nuevamente, que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Ha sido la palabra del señor presidente de la Nación, doctor Carlos Saúl Menem, en la ceremonia de la firma de la Declaración de Chapultepec. Ha transmitido hasta aquí LRA 1 Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, LS 82 Televisión Canal 7, ATC Sociedad Anónima, juntamente con todas las emisoras que integran el servicio oficial de radiodifusión del país, las que a partir de este instante continúan con la difusión de sus respectivos programas.